Mundo Yoruba. Pataquis. Ochosi es castigado. 3 veces un cazador llamado Ochosi capturó codornices para complacer a Olofin y 3 veces alguien dejó en libertad a las palomas haciéndolo quedar en ridículo. Cuando por fin pudo entregar una codorniz en manos del supremo hacedor, este le dijo: «Pide un deseo y te será concedido». El joven armó el arco con una de sus formidables flechas y exclamó con furia: «Quiero que esta flecha atraviese el corazón de quien me robó las palomas». En medio de un vasco asilo de bambú se escondía Yemu, abochornada por los ultrajes a que la había sometido su hijo Ogun. De su llanto habían nacido los ríos. Era ella con su inmensa bondad, la que había dejado en libertad las codornices que apresara a su hijo, a quien había criado a escondidas del padre. La flecha atravesó la inmensidad del cielo y fue directamente a su corazón. Olofin, al verla caer abatida, la reconoció de inmediato y exclamó: «Has matado a mi mujer». Confundido por el suceso y sabiéndose autor de un terrible crimen, el joven Ochosi pensó: «He matado a mi propia madre», y se desprendió a correr en busca de un escondite. Mientras tanto, del corazón de la madre brotó un torrente tan fuerte que los ríos crecieron hasta formar los mares. Ochosi corrió días y días hasta que exhausto cayó rendido a la orilla del mar. Cuando despertó oyó la voz de Yemaya que le decía: «Necesitas tiempo para que se arreglen las cosas. Mientras tanto ve con tu hermana Ochun, que vive en el río, y ella te esconderá». Por aquel entonces Ochun vivía con Inle, quien instruyó a Ochosi en los secretos de la pesca y la medicina. Así pasaron algunos años, hasta que un día Yemaya fue en busca de Ochosi para llevarlo ante su padre. Ochosi se postró y pidió perdón. Olofin sentenció: «Como castigo a tu soberbia trabajarás para siempre con tu hermano Ogun. ¿Tienes algo que decir?». «Solo quiero que en agradecimiento a Yemaya y Ochun se me deje usar un collar de cuentas azules y amarillas». «Concedido, pero llevará 3 cauris para que nunca olvides las codornices por las cuales mataste a tu madre».